Muy buenas. Hello. Ok. Buenas tardes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Verdad? ¿Estamos listos para recibir el Santo Sábado? En unos minutos el Santo Sábado comenzará y entonces estaremos, ¿verdad?, en comunión con Jesús las 24 horas. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso que el Señor nos conceda cada 7 días de la semana. Tenemos un día muy especial, muy precioso para que podamos estar con nuestro Dios, el que nos creó desde el principio. Así que Dios es maravilloso. Así que bienvenidos nuevamente a esta reunión. Ya estamos en la número, ya perdí la cuenta. ¿Cuántos van ya? A ver, ayúdenme. 6, 7, la 8, ¿no? En la 8. Así que bienvenidos a la número 8. Y entonces nos quedan 2 semanas más. Así que, ¿verdad?, esperamos de que la demás congregación se agreguen en las próximas 2 semanas. ¿Está prendido ya el internet? ¿Están conectados? Así, bienvenidos los del internet. Gracias por sintonizarnos a través del internet. También los hermanos de Conexión 7 Radio lo están conectando y están transmitiendo esta programación. Si alguno del internet vive cerca de esta comunidad, mejor venga al templo. Es más, ¿verdad? Es mejor estar en vivo que verlo por pantalla. Así que si vive cerca de San Bernardino, mejor venga al templo para que escuche la palabra de Dios. Amén. Excelente. Muy bien, vamos a orar para comenzar en esta tarde. Amado Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, oh Padre, por la semana maravillosa que nos has dado. Gracias porque tú eres un Dios que tienes paciencia para con los seres humanos. Eres un Dios que te dignas en buscarnos. Y cuando nos encuentras, nos atraes a tu divina presencia. Y en este momento, Padre, queremos abrir tu palabra y que tu palabra pueda, oh Señor, hablarnos a nuestros corazones y que podamos entonces conectarnos contigo y vivir de acuerdo a tu divina voluntad. Pero sobre todo, Padre, que en nuestras vidas tu Hijo Jesucristo pueda ser glorificado. Y que tu palabra nos dé esa vida. Que tu Espíritu Santo en este momento pueda tomar control de nuestra mente y podamos entonces contemplar a Cristo Jesús como la única esperanza, como la única solución a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir entonces la Biblia. En la carta a los Hebreos, el apóstol San Pablo, de acuerdo a muchos eruditos bíblicos, han llegado a la conclusión de que es el apóstol San Pablo quien escribió esta epístola a los Hebreos. Algunos todavía están ahí dudosos y andan todavía investigando. Pero la haya escrito el apóstol San Pablo, no la haya escrito el apóstol, esta es una epístola maravillosa. Es la epístola donde Cristo Jesús es presentado como el Dios hombre sentado a la diestra del Padre. Entonces vamos a comenzar leyendo en el capítulo número 2 y el verso número 14. Vamos a leer varios textos bíblicos de esta carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 2 y comenzamos con el versículo número 14. Dice la Biblia: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Oiga eso, Qué interesante. Ahora, noten el capítulo 4
el versículo 15. La Biblia dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Wow. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oiga, qué declaración más maravillosa que la Biblia nos da acerca de la persona de Jesús. Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vivió en la tierra y aprendió la obediencia delante del Padre. Escuchen lo que la escritora Elena G. de White escribe en este libro, Mensajes Selectos, volumen 1. Noten lo que dice acá. Jesús vino para traer un poder moral que se combine con el esfuerzo humano. Oiga eso. Jesús vino ¿para qué cosa? Dice aquí, Jesús vino para traer un poder moral que se combine con el esfuerzo humano, y en ningún caso sus seguidores deben tomarse la libertad de perder de vista a Cristo Jesús. ¿Oyó eso? Nadie tenemos nosotros el permiso, nadie tiene el permiso de tomarse la libertad de perder de vista a Cristo Jesús. El que se toma el permiso para no ver a Cristo Jesús estará en problemas serios. Estará en problemas serios. Y amados hermanos, la humanidad que conoce que Cristo Jesús ha hecho algo maravilloso para poder ser salvo de sus pecados, está desconectando su vista de Cristo Jesús, y por eso es que está derrotada en el pecado. Pero aquí esta declaración nos dice que nosotros no nos debemos tomar la libertad de perder de vista a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús hay victoria. Sigue diciendo la cita. No debemos tomarnos la libertad de perder de vista a Cristo, que es un ejemplo en todas las cosas. Porque Jesús mismo dijo, vamos al Evangelio de San Juan. Noten lo que dice el evangelista Juan, capítulo 17. Evangelio de San Juan, capítulo número 17 y el verso número 19. La Biblia registra estas palabras del Señor Jesucristo. Maravilloso lo que el Señor Jesús dice aquí en este texto bíblico. San Juan 17, 19, la Biblia dice que Jesús dijo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Oyó usted lo que la Biblia dijo?
dice que el Señor Jesucristo se santificó a sí mismo para que nosotros, para que usted y su servidor puedan ser santificados en la verdad. ¿En qué cosa debemos de ser santificados? En la verdad. Y Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, Cristo Jesús cuando heredó en su persona el cuerpo humano, Él se santificó a sí mismo para que usted sea santificado en la verdad. Dice aquí este libro lo siguiente: Jesús presenta la verdad delante de sus hijos para que puedan contemplarla. ¿Para qué presenta la verdad Jesús delante de sus hijos? Para que la contemplemos. Dice la Escritura aquí: Jesús presenta la verdad delante de sus hijos para que la contemplen y para que contemplándola puedan ser cambiados, siendo transformados por su gracia de la transgresión a la obediencia, de la impureza a la pureza, del pecado a la santidad del corazón y a la rectitud de la vida. ¿No es maravilloso eso? Ese es el Cristo que nosotros tenemos, amados hermanos. Un Cristo que nos da el poder para que nosotros podamos ser transformados por su gracia. Un Cristo que nos ayuda a ser personas diferentes en el siglo que nos ha tocado vivir. Un Cristo que Él es maravilloso en todo. Noten lo que dice más adelante la escritora Elena G. de White. Jesús era la majestad del cielo, el amado comandante de los ángeles, quienes se complacían en hacer la voluntad de Él. Era uno con Dios en el seno del Padre. ¿Era uno con quién? Uno con Dios en el seno del Padre. Y sin embargo, no pensó que era algo deseable ser igual a Dios mientras el hombre estuviera perdido en el pecado y la desgracia. Descendió de su trono, dejó la corona y el cetro reales y revistió su divinidad con humanidad. Se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz para que el hombre pudiera ser exaltado a un sitial con Cristo en su trono. ¿Maravilloso? Sigo leyendo. En Él tenemos una ofrenda completa, un sacrificio infinito, un poderoso Salvador que puede salvar hasta lo último a todos los que vienen a Dios por medio de Él. Con amor viene a revelar al Padre, a reconciliar al hombre con Dios, a hacerlo una nueva criatura, renovada de acuerdo con la imagen de aquel que lo creó. ¿La imagen de quién quiere que tengamos nuevamente? Del que nos creó. La imagen del Dios vivo. Ahora, escuchen lo que sigue diciendo. Jesús es nuestro sacrificio expiatorio. ¿Qué cosa es Jesús? Jesús es nuestro sacrificio expiatorio. Por eso, amados hermanos, la iglesia cristiana ya no sigue llevando corderos al altar. Ya no vamos a tomar un corderito y llevarlo al altar para degollarlo. Cristo Jesús vino a la tierra y Él es el Cordero de Dios que quita todo pecado. Jesús es nuestro sacrificio expiatorio. No podemos hacer expiación por nosotros mismos, pero por fe podemos aceptar la expiación que ha sido hecha. El apóstol San Pedro nos dice, vaya usted conmigo a Primera de Pedro capítulo 3. Mire lo que dice el apóstol San Pedro. Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo número 18. La Biblia dice así. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice así la escritura. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. ¿Tenemos? Dice la Biblia. Porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados, siendo justo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu. Y en el capítulo 1, dice el apóstol San Pedro, el versículo 18 y 19. Noten lo que dice la escritura. El apóstol San Pedro, en el capítulo 1 de la primera carta y el verso 18 y 19, dice él: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia dice que Cristo Jesús era el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Él lo dio todo por nosotros. Él pudo resolver el problema que estaba en el corazón humano. De modo que sigue diciendo este libro: nuestro Redentor colocó la redención a nuestro alcance mediante su sacrificio infinito y su inexpresable sufrimiento. Sin honra y desconocido estuvo en este mundo, a fin de que, mediante su condescendencia y humillación maravillosas, pudiera exaltar al hombre para que éste recibiera honores eternos y gozos inmortales en los atrios del cielo. Durante los 30 años de la vida de Cristo en la tierra, su corazón fue atormentado con angustia indecible. La senda desde el establo hasta el Calvario fue ensombrecida por sufrimiento y pesar. Oiga eso. Fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, que soportó tales pesares que ningún lenguaje humano puede describir. Bien podría haber dicho en verdad lo que el rey Salomón escribe en Lamentaciones 1:12. Noten lo que él dice: mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Bien Cristo Jesús pudo haber dicho, cuando Él estaba pasando por toda esa angustia, por todo ese sufrimiento, bien podía haber gritado a todo el mundo y decirles: miren cuánto dolor hay en mi vida. Pero la Biblia dice que Él enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, porque Él amaba a sus hijos, porque Él amaba a su iglesia. Y Él se quedó callado, y callado caminó por la vía dolorosa hasta que llegó a la cruz del Calvario. Pero ven, Él podía haber dicho: miren cuánto dolor hay en mi persona por ustedes. Pero Él no lo hizo. Se quedó totalmente callado. ¿No es maravilloso el Señor Jesucristo? Qué maravilloso. Escuchen: aunque aborrecía el pecado con perfecto odio, acumuló sobre su alma los pecados de todo el mundo. Inmaculado, llevó los pecados de los culpables. Inocente, se ofreció sin embargo como sustituto por los transgresores. El peso de la culpabilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. ¿Quién se convirtió en el sustituto del hombre? Cristo Jesús. Y como sustituto, Él tomó toda nuestra inmundicia, tomó todo lo que está en nuestra mente. Oiga, escuche lo que sigue diciendo: aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiéramos ser justicia de Dios en Él.
Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Luego sigue diciendo, nuestro divino sustituto desnudó voluntariamente su alma ante la espada de la justicia, para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Cristo mismo dijo, esto es lo que Cristo dijo, San Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Oiga lo que Cristo Jesús está diciendo. Cristo está diciendo, oiga, nadie me ha obligado, absolutamente nadie me ha empujado a que yo vaya a la cruz del Calvario. Ha salido de mí mismo. Yo voy a poner mi vida por la humanidad, porque yo tengo poder para ponerla, pero también tengo poder para volverla a tomar. Y así fue, mis queridos hermanos. El Señor Jesús murió la humanidad, pero la divinidad no puede morir. Y entonces se levanta de la tumba para decirnos que en Cristo Jesús hay poder y vida eterna. Ese es el Cristo al cual os anunciamos. Sigue diciendo, no había hombre en la tierra ni ángel en el cielo que pudiera haber pagado el castigo de los pecados. Jesús era el único que podía salvar al hombre rebelde. En él se combinaban la divinidad y la humanidad. Y eso fue lo que dio eficiencia a la ofrenda en la cruz del Calvario. La misericordia y la verdad se encontraron en la cruz. La justicia y la paz se besaron en la cruz. Ahora escucha. Cuando el pecador contempla al Salvador que muere en el Calvario y comprende que el doliente es divino, se pregunta por qué fue hecho ese gran sacrificio. Y la cruz señala la santa ley de Dios que ha sido transgredida. ¿Qué cosa señala la cruz? La santa ley de Dios que ha sido ¿qué? Transgredida. Oiga eso, interesante. Sigue diciendo, la muerte de Cristo es un argumento incontestable en cuanto a la inmutabilidad y a la justicia de la ley. El profeta Isaías dijo, Jehová se complació en magnificar la ley y engrandecerla. Ahora escuche, la ley no tiene poder para perdonar al transgresor. Su oficio es señalarle sus defectos para que pueda comprender su necesidad de aquel que es poderoso para salvar, su necesidad de aquel que se convertirá en su sustituto, su garantía, su justicia. Jesús llena las necesidades del pecador, pues ha tomado sobre sí los pecados del transgresor. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor podría haber extirpado al pecador y haberlo destruido completamente, pero eligió el plan más costoso. En su gran amor proporciona esperanza al desesperanzado, dando a su Hijo unigénito para llevar los pecados del mundo. Y puesto que ha prodigado a todo el cielo en aquella rica dádiva, no privará al hombre de ninguna ayuda necesaria para que pueda tomar la copa de la salvación y se convierta en heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. ¿No es maravilloso lo que se escribe acerca de la persona de Jesús? Amados hermanos, por eso es necesario que entendamos esto, que nosotros hemos llegado al fin del tiempo. ¿Dónde hemos llegado? Al fin del tiempo. Usted debe creer que está viviendo en el fin del tiempo. Y como estamos viviendo en el fin del tiempo, nosotros necesitamos entonces colocar nuestra vista en Cristo Jesús, nuestro sustituto.
Tenemos que concentrar nuestra vista en ese Cristo Jesús que nos va a dar la capacidad, nos va a dar el poder para poder salir victoriosos de este siglo. Porque, mis amados hermanos, si hay una cosa que los seres humanos están atrapados es en la violencia. Oh, cuánta violencia hay en la sociedad. Aún en tu propio hogar hay violencia. Ah, cuánto orgullo hay en el corazón del ser humano. El orgullo está destruyendo los corazones de la descendencia de los hombres en el siglo XXI. Si hay algo que está carcomiendo el corazón, aún en la iglesia del Dios viviente, es el orgullo que hay en el corazón del ser humano. Y ese orgullo nos está destruyendo, nos está matando, nos está dividiendo. Y estamos entonces caminando como corderos que no tiene pastor. Pero nosotros tenemos un pastor. Tenemos a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús trae unidad. Cristo Jesús dijo: así como tú, oh Padre, somos uno, quiero que ellos sean uno en mí. Y, amados hermanos, en este tiempo entonces estamos viviendo en una generación donde hay tanta avaricia, tanto odio, tanto rencor. La gente no quiere perdonar, no quiere dar perdón. Y entonces, ¿cómo puede entonces el Dios del cielo llevar a cabo un milagro maravilloso en la vida de los seres humanos en la actualidad si no nos postramos delante del Señor Jesucristo? Esa es la realidad. Necesitamos a Jesús. Necesitamos que Él haga una conversión en la vida. Necesitamos que Él transforme nuestros corazones. Necesitamos que Él nos arranque desde lo más profundo de nuestro ser el pecado y lo amarre con su justicia. Porque muy pronto el Señor Jesucristo vendrá y lo quitará totalmente de nuestra vida. Y nos dará cuerpos glorificados para la gloria de su nombre. Oh, anhelo ese día cuando ya en mi corazón no esté el pecado, sino que pueda tener el mismo cuerpo que Cristo Jesús tiene, el cuerpo glorificado para vivir con Él eternamente. Amados hermanos, por eso necesitamos entonces entender qué es lo que necesitamos hacer con nosotros mismos. La experiencia de Jacob es muy ilustrativa para nuestras vidas. ¿Ustedes se acuerdan que Jacob fue un muchacho que creció normalmente como todos nosotros hemos crecido en los hogares, como están creciendo los hijos vuestros? Un muchacho, sencillamente un muchacho normal. Sin embargo, comenzó a desarrollar una característica un poquito rara. Como todos hacemos hacerlo, ¿verdad? Ustedes saben qué significa Jacob, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tiene 3 significados el nombre de Jacob. Primero, mentiroso. Oh, a Jacob le encantaba mentir. Y a veces a nosotros nos encanta mentir. A veces decimos, es una mentirita blanca. Pero nos encanta mentir. Jacob era un mentiroso. Segundo, Jacob era un engañador. Oh, a Jacob le encantaba engañar. Miren que engañó a su propio padre. A quien no debía engañar, engañó a su padre. Y Jacob, en tercer lugar, era un usurpador. Esa era la característica de Jacob, porque él usurpó el lugar de su hermano. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Han leído la historia? Que solo está dando un resumen, ¿verdad? Él quería, como el hermano salió unos segunditos antes del vientre de su madre. ¿Recuerdan que ellos nacieron el mismo día? Y entonces su hermano nació unos segundos antes que Jacob. Y como era la tradición de los israelitas, que el primero que abre la matriz de la madre es el que recibe la primogenitura, el que recibe las riquezas, el que recibe el sacerdocio de la familia. Pero la Biblia nos dice que Esaú no le interesaba ese asunto. Esaú era un hombre pagano, un hombre que no le interesaba tener ¿cómo se dice? No, tener esa relación con Dios.
A él no le interesaba a Dios. Esaú era un hombre totalmente desinteresado en las cosas espirituales. Pero Jacob sí, él quería ser espiritual. Pero permitía que esa característica que él tenía en su vida lo dominaba. Y la verdad es que muchos en el siglo XXI queremos ser espirituales. Queremos ser espirituales, pero todavía permitimos de que esas cosas de la carne, esas cosas de la naturaleza humana nos controle y nos tenga atados. Y eso es lo que estaba pasando con Jacob. Él quería ser espiritual, él quería amar a Dios, él quería servirle a Dios, él quería estar bajo la dirección de Dios, pero lo quiso hacer a su manera. Y no es verdad que a veces nosotros actuamos así. Queremos hacer las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, pero lo queremos hacer a mi manera. Yo lo voy a hacer, pero a mi manera. Pero Dios no trabaja así. Dios no puede hacer nada a tu manera. Él solo puede realizar las cosas a la manera de Él. Y cuando entonces dejamos que Él obre, entonces pueden haber maravillas, pueden haber milagros en nuestra vida. De modo que Jacob entonces, por haber tomado esa actitud de ser un mentiroso, de ser un engañador, de ser un usurpador, llegó el momento que arruinó todo en su vida. Llegó un momento de que su hermano lo sentenció a muerte. Y el hermano dijo: cuando mi padre muera, yo voy a asesinar a mi hermano. Y lo escuchó la madre. ¿Y qué hace una madre? La madre se pone afligida, ¿no? La madre se pone toda nerviosa, toda preocupada, porque también la madre fue cómplice de lo que su hijo hacía. Ay, madres queridas que están aquí presentes. Ay, madre, cuando ustedes cómplices que sus hijos estén haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Cuando ustedes como madres deberían estar de rodillas con sus hijos, pero no para que ellos hagan lo que les plazca, sino para que agraden el nombre de Dios. Jovencitas que van a ser madres, escuchen, todas las jovencitas, todas las señoritas aquí, ustedes van a ser madres un día. Comiencen a consagrar sus vidas desde hoy para que ustedes sean unas madres santas, llenas del Espíritu Santo. Entonces la madre, wow, digo, ¿qué hago? ¡Pum! Se le prendió el foco, ¿no? Como a toda madre se les prende el foco rápido. Y dijo: lo mando con mi hermano. Así que lo mandó con su hermano Labán. Allá va corriendo el jovencito Jacob de su casa. Ya no va a poder estar con sus padres, mucho menos va a estar con su hermano. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ser, ¿qué cosa? Mentiroso, usurpador y engañador. Así que sale corriendo de su hogar. Pero mientras va corriendo de su hogar, la Biblia dice que en Betel Dios se le apareció. Y Dios le dijo: Jacob, hijo mío, dame tu corazón, dame tu vida. Y él entendió de que Dios lo estaba llamando ahí en Betel. Pero se levantó: ok, Dios, y se fue. Pasaron 20 años. Oiga usted, 20 años. Cuando Dios lo llamó, no le entregó su vida a él, sino que pasaron 20 años. 20 años que siguieron acumulándose los problemas de la vida de Jacob. 20 años cuando comienza luego a trabajar y el mismo tío lo engaña. Le están pagando con la misma moneda. Luego le dan 2 mujeres de esposa. Luego empieza a tener un montón de hijos y se vuelve un caos. Su hogar es un caos completamente, un desorden. Una familia totalmente, está totalmente mal. Pero Jacob, después de 20 años, se recuerda que Dios lo llamó. Y miren lo que la Biblia dice. Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Aquí está la conversión
de este hombre Jacob. La Biblia dice, Génesis 35, versículo 1, Dios se le vuelve a aparecer y Dios le dijo a Jacob, oye Jacob, levántate. Ya para entonces Jacob está teniendo un arrepentimiento genuino en su corazón. Ha reconocido que ha fallado delante de Dios. Y entonces Dios, al ver la actitud de Jacob, se le aparece y le dice, Jacob, levántate y sube a Betel. ¿A dónde va a subir? ¿A dónde se le había aparecido anteriormente? En Betel. Y entonces Dios le dice, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, ¿qué le está pidiendo Dios que haga a este hombre Jacob? Que vaya a Betel y que levante el altar al Dios que se le apareció. Y entonces el versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia, ¿a quién dijo? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Oiga esto, amados hermanos y amigos del internet, déjame decirle que Dios del cielo siempre ha andado contigo. Dios nunca te ha abandonado. Aunque estemos mal, aunque estemos desorientados, aunque estemos desconectados nuestra vista de Jesús, Dios siempre ha andado contigo. Porque Jacob, cuando salió huyendo de su casa, Dios se le apareció en Betel. Pero Jacob optó por no entregarle su vida a Dios y tuvo que entonces pasar otros 20 años sufriendo innecesariamente. Pero luego reconoce su culpabilidad, reconoce su pecado y él se entrega a Dios y ahora Dios le aparece y le dice, mira, ok, Jacob, ahora sí vamos a hacer un pacto tú y yo. Ve a Betel, donde me aparecí, y hazme un altar y adórame ahí, con tu familia, con tus siervos, con tus hijos. Y Jacob ahora sí obedece. ¿No es maravilloso? Amén. Jacob obedece. Ahora miren la respuesta de la familia, porque la familia juega el papel de la iglesia. Jacob está jugando el papel de Cristo Jesús en este capítulo 35 de Génesis. ¿El papel de quién? De Cristo Jesús. Y la familia está jugando el papel de la iglesia. Y entonces miren lo que pasa en el versículo número 4. Cuando Jacob entonces se levanta y sube a Betel y levanta el altar con Dios, dice la palabra que dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿Qué había en poder de la familia de Jacob? Dioses. Y dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Amados hermanos, la verdad es esta, que la iglesia del siglo XXI necesita regresar a Betel. Y necesita ahí en Betel entregar delante de Cristo Jesús todos los dioses que han estado dominando su vida. ¿Captó la idea? Amén. Todos los dioses que está dominando el corazón del ser humano deben ser entregados en las manos de Jesús para que Él los esconda, los destruya, porque el Dios de Betel se ha aparecido delante de nosotros. Amén. ¿Vale la pena? Ese es el Cristo que nos da esperanza. Ese es el Cristo Jesús que se humanó, pero que también es divino. Cristo Jesús, nuestro sustituto, es la esperanza de nuestra vida. Cristo Jesús nos ha dado entonces a nosotros la oportunidad de cambiar nuestra situación, de cambiar nuestra vida y de entregarle en sus manos los dioses
que están controlando nuestro corazón. Y también las alhajas. Últimamente en el pueblo adventista está entrando ese deseo de andar con alhajas, con aretes, con peinados ostentosos, con pinturas y todo eso. Si usted no quiere verse con canas, pues use pintura negra para que ya, tranquilo, ¿no? Pero no usando esas pinturas exageradas. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero mi consejo es ese, pintura negra y ya, todo resuelto. A mí me han dicho que me pinten mis canitas que me están saliendo. Digo, no, se me ven bonitas. Es la experiencia de la vida. ¿Para qué, verdad, hermano, Pastor Suárez? ¿Para qué lo vamos a pintar? Hay que darle gloria a Dios. Amén. Hermanos queridos, llegó la hora de entregarle al Señor todos los dioses que están controlando nuestra vida. Llegó la hora de que nuestro corazón sea purificado por el sacrificio de Cristo Jesús. Llegó la hora de que esta iglesia del siglo XXI sea revivida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Llegó la hora